Es viernes de ciencia, les diremos en qué consiste un infarto cerebral. Además, en Mirando Músicas comienza la celebración en este segmento de los 40 años del Cuarteto Latinoamericano. Mi querida Laura Barrera. Rafael García Villegas, ¿cómo estás? También saludamos, hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Cerramos la semana con muchos contenidos, Rafa. ¿Qué tenemos para empezar? Cerramos la semana, arrancamos el mes este viernes 1 de abril y nos vamos directamente a Tlacotalpan, Veracruz, donde llegan hasta allá los semilleros creativos. En el marco de la reunión regional de cultura de la zona sur del país, que se celebra en el municipio de Tlacotalpan, Veracruz, autoridades federales y estatales, así como titulares de cultura de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, asistieron a la presentación del nuevo semillero creativo de gráfica ubicado al interior del Centro Cultural del Sotavento, en el que niñas, niños y jóvenes podrán aprender y practicar el arte de la gráfica y el estampado con técnicas como la linografía y silografía con materiales orgánicos. Con el inicio de este nuevo semillero, Veracruz cuenta ya con 10 de los 287 que existen en las 32 entidades del país. Estos 10 semilleros están distribuidos en igual número de municipios y agrupan a casi 250 jóvenes. Veracruz se convierte en uno de los semilleros más importantes del país. Tenemos en el sur, aquí muy cerca, en la zona de los Tuxtlas, en San Andrés Tuxtla, un ensamble jarocho donde más de 70 niños hacen sones jarochos con toda la variedad de jaranas, primeras, segundas, terceras, mosquitos, guitarras de son, guitarras leonas, fabrican sus propios marimboles, fabrican sus propias jaranas. Y si nos vamos hasta el otro extremo del estado, hasta Sosocolco de Hidalgo, Veracruz, tenemos precisamente el ensamble comunitario huasteco Cántaros de Sol, donde también casi 80 niños hacen sones huastecos y de esta forma participamos a través precisamente de la infancia y de la juventud del Estado en el rescate, la preservación y la difusión de la música tradicional, que es una de las vertientes importantísimas del programa Cultura Comunitaria. El encuentro tuvo como momento estelar la presentación artística del coro comunitario Voces del Mar, proveniente del semillero creativo de música del puerto de Veracruz, que tiene entre sus principales ejes de trabajo el rescate y difusión de las lenguas maternas. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Nos vamos al Estado de México porque este domingo se va a realizar la 8ª edición del Festival Xinatecatl. A lo largo del día va a haber presentaciones musicales, vamos a disfrutar de talleres y otras sorpresas. Vamos a ver. Después de una pausa de 6 años, el Festival Xinatecatl regresa renovado y con una oferta musical en la que incluye grupos de varios géneros para celebrar su 8ª edición. Volver a México y volver a un festival, encontrarnos con artistas mexicanos y españoles sobre el escenario y otra vez poder vibrar con la música, la verdad que nos hace muy, muy felices. La verdad estamos muy contentos y bueno, tengo muchas ganas ya de que sea domingo. Este año participarán los grupos Antidoping, Del Aporte, Black Hippo, Chiquis Ra, Delirio de Persecución, Ella Martí y Efecto Pasillo. Presentando canciones nuevas de nuestro nuevo álbum que se llama Los Reyes del Mambo y que estamos descubriendo poco a poco durante este 2022. El álbum completo saldrá hacia final de año, en septiembre o en octubre, pero ya hay algunas canciones nuevas como Los Reyes del Mambo o Las Cosas del Querer, que es lo que venimos presentando para este festival y bueno, y también podrán escuchar pues, las canciones de toda la vida nuestra, Para Mantequilla, Norte que lleva, las canciones que más nos han dado a conocer y que queremos compartir de nuevo con el público mexicano. Además de los conciertos, el público podrá disfrutar de talleres y área de comida. El Festival Xinatecatl se llevará a cabo el 3 de abril en el Foro Cultural Landó, en Toluca, Estado de México. Tenemos muchas ganas de reencontrarnos con el público, de verles, de sentirles y que vuelvan a vernos después de todo lo que ha pasado, que ya necesitamos encontrarnos y celebrar juntos. Noticias 22, Óscar Cortés. Y en otros temas, a 2 años de su partida, el Colegio Nacional rinde un homenaje al maestro Guillermo Soberón. Pionero de la biología molecular mexicana y una de las máximas figuras de la salud de los últimos siglos.
Su trabajo en el terreno de la bioquímica y compromiso con la investigación le merecieron numerosas distinciones alrededor del mundo, además de 11 doctorados honoris causa. Durante más de 5 décadas de actividad profesional, Guillermo Soberón Acevedo entregó su vida a la ciencia, la educación y la salud. En octubre de este 2022 se cumplen 2 años de su partida y el Colegio Nacional, institución de la que fue miembro, le rendirá un homenaje en su memoria. El doctor Soberón, que ha sido uno de los personajes más influyentes a lo largo de muchísimas décadas en nuestro país como creador de instituciones culturales, particularmente las relacionadas con la investigación y con la salud. Yo lo conocí por más de 50 años y puedo atestiguar que ha sido una de las figuras claves del desarrollo de nuestro país. En este homenaje luctuoso se examinará el legado del Dr. Soberón Acevedo desde distintas miradas, como la del biólogo José Sarucán, el jurista Diego Valadez y los médicos Julio Frenk y Jaime Sepúlveda. Durante su intervención, el doctor Adolfo Martínez Palomo hablará sobre el papel que tuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la fundación del primer departamento de bioquímica en México del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Fue uno de los primeros laboratorios de investigación, particularmente en bioquímica en nuestro país, que estableció el doctor Soberón a su regreso en los estudios de doctorado en Estados Unidos, en lo que era todavía un hospital. Nutrición no era un instituto, era el Hospital de la Nutrición. Él hizo ahí su residencia médica, estuvo 2 años como médico, pero finalmente llegó la oportunidad de hacer investigación científica a través de la bioquímica, que era la gran avenida hacia el futuro de la biología. Y después de 2 años de trabajar en nutrición, se fue a Estados Unidos y a su regreso se le ofreció la oportunidad de establecer el laboratorio de bioquímica. El homenaje luctuoso Los legados de Guillermo Soberón estará acompañado por la develación de un retrato hecho por la artista Lucinda Urrusti. La ceremonia se realizará este lunes 4 de abril en punto de las 6 de la tarde en el Colegio Nacional, ubicado en Donceles 104, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Este jueves falleció a los 89 años Marcela del Río Reyes, poeta, dramaturga, imprescindible de las letras mexicanas. Además de ser escritora, incursionó en el terreno de la pintura y se doctoró en filosofía. Eso sin mencionar que también fue actriz en teatro y televisión. En su faceta como docente impartió clases en numerosas ciudades alrededor del mundo, entre ellas Lovaina, París, Bruselas y Praga. Marcela del Río obtuvo el premio de dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón con el libro El Pulpo, tragedia de los hermanos Kennedy, y el premio olímpico de poesía por su obra 13 cielos. Descanse en paz, Marcela del Río Reyes. Un abrazo a sus familiares y amigos. Vamos a la pausa. El programa Coronavirus, la pandemia de Canal 44, que estuvimos también transmitiendo en la pantalla de Canal 22, llega a su fin después de un largo periodo de confinamiento por la crisis sanitaria, que parece afortunadamente ir a la baja. Después de más de 600 emisiones, Gabriel Torres Espinosa hace un balance y nos comparte algunos de los resultados que se obtuvieron con esta producción. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? A lo largo de 2 años se produjeron 1.770 notas científicas que se difundieron a través de 32 televisoras públicas de México, Centro y Sudamérica. Esto gracias al esfuerzo que significó la realización del programa Coronavirus, la pandemia, el cual concluye su transmisión. Desde que se concibió el programa, se concibió con una neutralidad digamos, geolocalizable, para poder referirnos al desarrollo del COVID-19 desde una perspectiva, digamos, iberoamericana. Nuestro propósito, y lo logramos, fue que las televisoras públicas pudieran tomar este programa, y así fue con 32 socios de ATEI, de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, que terminaron transmitiendo el programa Coronavirus, la pandemia.
Yo quiero destacar especialmente que en Red Nacional, quien mejor pudo visibilizar, quien mejor pudo poner a disposición de la audiencia este programa fue el Canal Cultural de México, Canal 22. Después de 655 emisiones transmitidas de lunes a domingo, el programa Coronavirus la Pandemia llega a su fin luego de haber informado con seriedad y rigor científico sobre el virus SARS-CoV-2. Coronavirus la Pandemia se centró específicamente en la enfermedad y en las medidas de contención y en las medidas de prevención y en el avance de la ciencia aplicada a la medicina para contener los efectos de la enfermedad. Sí hablamos de los daños que se estaba causando en términos de salud pública, pero fue un programa que desde el principio tuvo el tino de renunciar a hacer valoraciones. Este espacio, producido y transmitido en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, contó con la colaboración de EFE, AFP, Xinhua y Euronews y demostró que la televisión pública y el periodismo científico tienen un papel fundamental. Fue la televisión con ese 98% de penetración, con ese enorme músculo que todavía tiene, y los gobiernos tuvieron que desempolvar sus estudios sobre la televisión y tuvieron que voltear otra vez a la televisión pública y privada para entender la fuerza que tuvo y los niveles de audiencia inusitados que registró en un momento en que decían ya había muerto la televisión, y nada de eso ocurrió. Y segundo y último, esto que tú apuntas, bueno, el periodismo científico estaba relegado, olvidado, y para la televisión pública prácticamente vetado. No había contenidos científicos en la televisión privada y cada vez menos en la televisión pública. Noticias 22, Alberto Aranda. TV UNAM lanza nuevos contenidos para esta primera parte del 2022. Vamos a ver las propuestas. Están adaptando. TV UNAM renovará su programación de primavera con el estreno de series y programas que harán énfasis en la reflexión de temas relacionados con la pospandemia y el pospatriarcado. Se conoce como pospandemia, o sea, aunque la ciencia cierta no ha acabado la pandemia, o sea, seguimos en esa parte y nosotros tenemos programas que estaban abordando el tema. Para analizar los desafíos económicos, sociales y culturales que plantea la nueva normalidad, el canal universitario transmitirá nuevas temporadas de los programas La UNAM Responde, bajo la conducción de Rosa Brizuela, Extranjeros, Revista de la Universidad con Yael Báez, así como Media.1 con Gabriel Sosa Plata. A través de la producción de los programas En Trending y No Memes, la universidad llegará al público más joven con el desarrollo de temas de actualidad, así como de videojuegos y redes sociales. Seguiremos todavía incluso con la relación con Canal 22. El Chamuco es un programa que hacemos en coproducción. Y tenemos también de programas mensuales, pero que también es de estos programas cotidianos que ya tienen algunas personas pues fieles a ellas. Está en Cuadro Iberoamericano, programa que habla justamente de nuestro cine iberoamericano, de la región, y donde también este programa lo compartimos incluso con la TEI. En cuanto al tema del pospatriarcado, TV UNAM promoverá la igualdad, la inclusión y reflexionará sobre las nuevas masculinidades y el machismo a través de los programas Cuerpos Migrantes, Vindictas, Nuevas Miradas, así como las series Los 41 tropiezos de la heteronorma en México y Confidencial, historias de feminismo, pasión y poder. Podemos decir que es una preocupación mundial, ¿no? De todo el movimiento feminista, como lo hemos visto, va muy por ahí. Las series internacionales Hemingway y Afganistán, la tierra herida, complementan la oferta junto con las películas 90 años de Tarkovsky y Nelly Kaplan, que se transmitirán durante el siguiente trimestre en el canal cultural de los universitarios. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahora les platicamos que el cineasta Carlos Meléndez recurre a la fantasía y al horror para retratar la veracidad del ser humano en el corto Hambre.
Pues yo soy Carlos Meléndez, soy director y guionista, soy de la Ciudad de México y soy el director del cortometraje Hambre, que es un cuento de hadas de terror que trata sobre un niño que intenta saciar el hambre de un pozo, pero al verse incapaz de alimentarlo tiene que encontrar otra forma de calmarlo. Pues es la voracidad, ¿no? La voracidad en la que vivimos, en la que justamente pareciera que somos un pozo sin fondo de consumo, donde dejamos a otros sin el alimento, entonces todo se va hacia un solo lado y otro queda completamente desahuciado, hambriento. Entonces buscamos a partir del cuento de hadas, que es un vehículo muy fuerte para crear una metáfora y una alegoría acerca justamente de la saciedad, de la voracidad, crear una metáfora de las consecuencias que tiene el hambre en sociedad, ¿no? Pero llevado en lo que es un pequeño relato, como era el cuento de hadas clásico, ¿no? Para entender la situación en la que muchas personas se encuentran, sobre todo en los niños. Era una forma de lenguaje de podernos acercar a esta situación social, ¿no? Fíjate que el cortometraje se hizo en Hidalgo, pero lo hicimos en distintos municipios. Entonces algo que buscábamos es que se sintiera un lugar medio abandonado por el tiempo. Entonces literalmente fue buscar locación por locación en distintos municipios, pero en su mayoría todo ocurrió en Hidalgo, ¿no? Entonces nos apoyaron muchísimo para filmar ahí y fue padrísimo poder crear un poco este pueblito mágico. Ha sido una súper sorpresa, le ha ido muy bien. El cortometraje se estrenó el año pasado, en septiembre, en el Teatro Chino en Los Ángeles, en el festival Dances with Films, y a partir de ahí ha tenido un recorrido de 53 selecciones oficiales a la fecha, y apenas este es el año en el que realmente arranca su ruta de festivales. Entonces, en este par de meses ya ha estado seleccionado en 53 festivales, y este año estoy seguro que va a estar en muchos más. Ahorita se va a Guadalajara, al Festival de Tequila de Guadalajara, se va a Alemania, se va a España, se va a Italia, ha estado ya por todo el mundo, ha sido impresionante la recepción que ha tenido. Recomendación, como cada viernes, Álvaro Cuevas cierra la semana en Debate 22. En el programa de esta noche, nuestro compañero va a conversar con el escritor mexicano Óscar de Muriel. No se lo pierdan, una muy agradable conversación, 9 de la noche, terminando este espacio informativo. Vamos a la pausa. Viernes de Liminal, la ciencia en movimiento. Como siempre, Karen Rivera trae un temazo. ¿Cómo se reconecta el cerebro después de un infarto cerebral? Vamos a descubrirlo. Un infarto cerebral es un fenómeno que cuando se presenta pone en jaque todo el funcionamiento de nuestro organismo. El cerebro, como máquina maravillosa que es, empieza a trabajar inmediatamente y bueno, pues todo ese mecanismo que se pone en marcha muchas veces permite la recuperación en buena parte de aquella sección del cerebro que fue dañada por una isquemia, por la falta de oxigenación y que muere. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Karen, es de verdad fascinante, es un tema fascinante el que nos traes ahora, porque además es algo que desafortunadamente es muy frecuente. Y muy frecuente en mujeres y en hombres. Me parece que en hombres es todavía más frecuente. Es todavía más frecuente, Laura, muchas gracias. Qué gusto saludarlos en esta sección en Liminal, la ciencia en movimiento. Y ya lo comentaba Laura muy bien, la verdad es que el cerebro es un órgano muy complejo y metabólicamente caro, porque él adquiere o consume el 20% de los nutrientes que nosotros adquirimos a través de los alimentos. Y además es importante mencionar que cuando sufre algún daño, en este caso un infarto cerebral isquémico, le cuesta trabajo recuperarse. El doctor Rafael Tovar y Romo, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, estudia cómo es que se reconecta el cerebro después de un daño cerebrovascular como este, y así nos lo explica en la sección de hoy.
¿Qué ocurre en el cerebro cuando sufre un infarto? ¿Cómo se reconecta o recupera después de una lesión como esta? Uno de los infartos cerebrales más comunes es el llamado isquémico, que sucede cuando se bloquea el paso de la sangre a este órgano y en cuestión de minutos, las células que habitan la región donde se registra el bloqueo comienzan a morir, lo que significa que se perderán algunas funciones específicas. Después de un infarto, lo que ocurre con el cerebro es que en general hay una gran desorganización de todas las estructuras a nivel de neuronas, a nivel de circulación, de la formación de los vasos que llevan la sangre y que irrigan el cerebro, a nivel de la manera en la que está organizado el cerebro para aislarse un poco y protegerse de los entornos tóxicos. Entonces hay una reorganización celular, molecular, una reorganización plástica. El cerebro de los seres humanos tiene como función principal que las neuronas se conecten y con estas se regulen acciones como el almacenamiento de la memoria, la generación de ideas y la coordinación de los movimientos. Para que las neuronas se comuniquen necesitan transmitir un impulso eléctrico. Este impulso es generado por la energía producida en el órgano gracias al oxígeno y la glucosa que llegan hasta él por medio de la sangre. De ahí la importancia de que este líquido rojo fluya sin bloqueos. A diferencia de otras células como las de la piel, que se regeneran, las neuronas se pierden por completo. Cuando una persona sufre un infarto cerebral isquémico, una porción de su cerebro morirá y este tendrá que reconectarse. En realidad, lo que ocurre en el cerebro después de algunos días o de algunas horas de haber sufrido un infarto es que empiezan a haber cambios adaptativos, cambios plásticos que le permiten al cerebro recuperarse hasta cierto nivel de las funciones que perdió después de padecer un infarto cerebral. Entonces, esta reorganización involucra que las neuronas establezcan nuevas conexiones sinápticas con otras regiones del cerebro con quienes no estaban conectadas de manera original. Estos son parte de los cambios plásticos o los cambios adaptativos que le permiten a una persona salir de las consecuencias neurológicas que padece después de haber sufrido un infarto. De las personas que sobreviven a un infarto de este tipo, 5 de cada 10 terminan con condiciones discapacitantes permanentes. Luis Tovar y Romo, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, estudia las bases neurobiológicas de esta lesión para comprender los mecanismos de recuperación que tiene el cerebro sin intervención clínica. Hay muchos mecanismos por los cuales el cerebro puede hacer esto. Están, entre otros, la formación de nuevas conexiones, la formación de nuevas sinapsis, la formación de nuevas redes vasculares que permiten una irrigación sanguínea más eficiente. En realidad, el cerebro es un órgano muy complejo que está formado por muchos tipos celulares y muchos procesos intervienen para permitirle al cerebro adaptarse a funcionar de la manera más eficiente que se pueda después de un daño. Y eso es lo que nosotros estamos interesados en entender en este grupo de investigación. Bueno, al ver la explicación de tu invitado, Karen, recordaba yo un caso familiar de una isquemia cerebral y cómo Marcelino Cereijido, que es un gran neurocientífico, me explicaba que son las células del cerebro son distintas al resto del cuerpo. Las neuronas son como especie de soldados, los cuales se les asigna una misión y que en un momento dado se les puede decir, bueno, ustedes que pertenecen a esta tropa, ahora se les necesita y van a desarrollar labores de infantería o labores, ahora tú vas a ser el sargento, sí, porque ya no hay células que estén realizando esta función. Entonces, bueno, tienen la capacidad de cambiar de función. Sí, Laura. Y eso es una maravilla de nuestro cerebro. Y es que tiene que ver con la plasticidad del cerebro, ¿no? Esta, bueno, pues gran característica que tiene nuestro órgano de adaptarse a las diferentes circunstancias y en este caso cuando se sufre un infarto cerebral isquémico se pierde en alguna parte del cerebro. Algunas actividades pueden ser cognitivas, por ejemplo, y lo que tiene de importante este tipo de investigaciones de ciencia básica es que nos permiten conocer al respecto de cómo es que el cerebro se puede adaptar, es decir, si pierdes una parte de las neuronas, como le indica a otras neuronas, saben que tenemos el área de la voluntad desprotegida,
vamos a ayudarle, ¿no? Y entonces jala a otras neuronas a que en equipo trabajen, aunque no recuperamos a las neuronas, tenemos otras que nos pueden ayudar de alguna manera a sustituir esa labor. Y también es importante mencionar que el infarto cerebral isquémico, y ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones en la sección, es que no precisamente se puede generar, por ejemplo, con un golpe en el cerebro, ¿no? Te puedes pegar, por ejemplo, en un pie o en un brazo y de repente un coágulo de sangre se genera y viaja hasta el cerebro. Es ahí donde se puede generar un daño, ¿no? Cerebrovascular, y por eso hay que tener mucho cuidado en cualquier golpe que nos demos, si tenemos algún padecimiento, algún dolor de cabeza fuera de lo común. Es muy importante eso, Laura. Sí, efectivamente hay una forma de detectar rápidamente cuando la gente empieza a hablar ciertas incoherencias. Hay que actuar de inmediato porque también eso es importante que la gente tenga la atención lo más pronto posible, ya sea en algún caso como el que estás diciendo, o también con algunos problemas de tener presión alta, por ejemplo, ¿no? Claro. O el colesterol alto, el colesterol se acumula en las carótidas y un pequeño trocito de colesterol se puede ir al cerebro y puede provocar ahí también una isquemia. Entonces hay que estar revisando estas constantes de nuestro cuerpo. Qué buen tema. Sí, y apoyar la ciencia básica, por supuesto. Es fundamental que apoyemos todo lo que se hace en torno a la investigación científica básica, porque es a partir de ahí que se generan tratamientos para cualquier tipo de padecimientos, Laura. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, Karen. ¿Cómo ves, Rafa? No, es un tema fascinante entender cómo funciona el cerebro. Esto que comentas, Laura, aguas cuando alguien está hablando incoherencias, pero también pareciera intrascendente, pero la importancia de escribir bien los mensajes de texto, porque eso también puede ser un mensaje, una señal, un grito de ayuda. Si está escribiendo alguien incoherencias en un mensaje de texto, puede ser también señal de un derrame cerebral, de un infarto cerebral. Así que mucha atención, mucho cuidado y a seguir explorando este fascinante mundo que es la mente. Gracias, Karen. Nos vemos la próxima semana. Y por lo pronto les recuerdo que este domingo al mediodía podemos revivir la experiencia del tercer programa de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahorita están presentándose en el quinto programa, pero ustedes los pueden revivir en YouTube. Carlos Miguel Prieto y Wendy Holloway nos invitan a que no nos perdamos la retransmisión de ese célebre programa. Soy Carlos Miguel Prieto, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Estoy con Wendy Holloway, que está aquí con nosotros. Wendy es la fagotista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional desde hace algunos años y hoy solista. Hoy solista y doblemente solista, porque no solo fue la solista de la obra que se reestrenó, que se llama Draco, de Jorge Ritter, sino que fue la persona que la comisionó. Una obra que salió de la imaginación de Jorge Ritter gracias a la instancia de Wendy. Esta es una obra muy querida mía, o sea, una colaboración con este compositor mexicano, Jorge Ritter, y para hacerlo con mi orquesta y mi director. Este surgió porque Jorge Ritter, el compositor, también es artista, es pintor. Entonces él estuvo dibujando un dragón en la escuela Olinio Litzli y le dije, quiero un concierto en forma de dragón. Y de esto surgió. Está muy bien escrita esta obra porque tiene como en la esencia como un quinteto de alientos, o sea, tiene un flauta, oboe, clarinete, fagot, solista y corno, que es un conjunto, digamos, tradicional, y encima de eso pone percusiones y cuerdas, ¿no? Entonces está bien ideado el concierto. Las maderas y el corno son solistas. Partes muy lindas. Difíciles, virtuosísticas, pero bien escritas, o sea, bien. O sea, ahora la parte de fagot, desde que yo vi la partitura me dije, sí, madre de mi alma, esto está
O sea, no es algo muy normal ese tipo de figuras tan agudas y tan rápidas en el fagot, pero Wendy es súper virtuosa. Para quien vea el streaming, hubo un bis que ni siquiera yo sabía de nada de él, que fue una sorpresa muy simpática. Y después la segunda sinfonía de Brahms, que no necesita mucha presentación. Esa no la estrenamos ni la reestrenamos, sino que es una obra como muy clásica y muy querida de la orquesta. Un poco la idea de esta temporada era tocar las 4 sinfonías de Brahms. La primera se nos quedó sin tocar porque hubo este Omicron famoso que nos molestó un poco, pero aquí ya estamos empezando con la segunda. Ese fue el programa. Para ver el concierto para fagot y orquesta de cámara, y todo el mundo sabemos que fagot es el mejor instrumento de la orquesta. No, que no pasen esta oportunidad. Oigan, sí, se ve muy, muy bueno este programa. Fíjense que también tenemos teatro. ¿Qué pasaría si Hamlet fuera princesa? ¿Qué tanto cambiaría esta tragedia de William Shakespeare? Bueno, pues Angélica Rogel, Irene Azuela y Óscar Uriel se hicieron la misma pregunta y el resultado lo podemos ver en el Teatro Milán de la Colonia Juárez. Durante 6 fines de semana se presenta en el Teatro Milán una nueva propuesta escénica de la tragedia de Hamlet, obra mayúscula de William Shakespeare, interpretada y reimaginada durante más de 400 años. La directora Angélica Rogel, el productor Óscar Uriel y la actriz Irene Azuela actualizan este clásico universal, haciendo renacer al dubitativo príncipe de Dinamarca en el cuerpo de una mujer. ¿Quién es Hamlet ahora? Pues Hamlet es una mujer. No es que sea una mujer haciendo de un hombre. Hamlet es mujer. Pensando en la premisa de Hamlet, es un hombre que se va, que se aleja de la familia, que no quiere seguir el camino de su padre, y su padre se muere y le exige que siga su camino y que cobre una venganza. ¿Qué sería? Y él no quiere, ¿no? ¿Qué sería eso ahora? ¿Por qué no una mujer que ya no quiere seguir ciertos patrones? ¿Por qué no una mujer que quiere buscar otras conductas? Y desde esa premisa movimos una pieza y eso generó que se movieran todas las piezas y que tomaran sentido en quiénes somos ahora. No es la primera vez que el príncipe de Dinamarca es encarnado por una actriz. Ya antes lo hicieron, por mencionar algunas, la francesa Sarah Bernhardt, la danesa Asta Nielsen, la española Nuria Espert y la mexicana Julieta Egurrola. Sin embargo, no siempre se ha asumido, dentro de la lógica misma de la obra, que Hamlet es mujer. Irene Azuela, quien regresa al teatro luego de varios años alejado de las tablas, es la encargada de darle vida a esta versión. Y me parece importante acercarse a estos autores como con cierto descaro. Y no por eso quitarle el respeto, pero sí como alejarlo de un lugar solemne, ¿no? Como decir, uy, voy a ver Hamlet y entonces va a ser una cosa pesadísima y larguísima y no, estamos apelando a que somos actores haciendo esta historia que mucha gente ya conoce y que sin embargo sigue vigente y la sentimos todavía muy poderosa. En esta adaptación de 2 horas 15 minutos, casi la mitad de tiempo que tomaría montar el texto original íntegro, Angélica Rogel se centra en la tragedia familiar y doméstica, dejando de lado los asuntos de Estado. En esta obra nos centramos totalmente en el drama familiar. Porque es real que, si algo pasa, Hamlet es una de las obras que menos repercusión tiene el tema político. Está presente, porque en las comedias no está tan presente, ¿no? Pero en las tragedias siempre tiene un reflejo y hay una necesidad de lo político. Pero ¿qué es lo político ahora si no esta dualidad entre lo femenino y lo masculino? ¿Qué estamos generando ahora? La obra no pierde de vista los grandes temas que abarca el texto original.
Creo que lo fundamental siempre va a estar en la obra, independientemente de quién lo haga. Y en lo fundamental, por lo fundamental quiero hablar del poder y de la ambición y de la venganza y de la figura de un padre que es apabullante y de la duda constante y los distintos cuestionamientos que nos hacemos a lo largo de la vida acerca de la muerte, ¿no? Hamlet cuenta entre su elenco con 3 reconocidos directores teatrales, Emma Dib, Mauricio García Lozano y David Gaitán. Participan también los actores Miguel Santarrita, Alfonso Borbolla, Alejandro Morales, Tamara Vallarta, Asira Abate y Nayan González Norvind. La obra se presenta en el Teatro Milán los viernes a las 8:45 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6:30. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, seguro a este momento ya han ido construyendo su agenda para el próximo fin de semana, dónde va a ir a celebrar Ramón Ríos, que está en la Cámara 2 esta noche, ya lo veremos, pero hay muchas más actividades culturales, aquí otras sugerencias. Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Masip, vocero de la Secretaría de Cultura, y dentro de todas las actividades que tiene este fin de semana organizadas la Secretaría de Cultura, quisiera yo destacar el programa de actividades en homenaje al 108 aniversario del natalicio de Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura. Como sabrán, el día de ayer fueron depositadas las cenizas de él y de su esposa Marillo Dramini en el Colegio de San Ildefonso. Estas cenizas fueron depositadas en un memorial hecho especialmente para ellos, para la gran figura de la literatura mexicana. Y los invitamos a poder visitar el memorial, que está abierto en los horarios del Colegio de San Ildefonso, y poder acercarse a la figura y a la obra de Octavio Paz. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, hay actividades como lecturas en poesía, debates. La figura de Paz sigue generando reflexión, sigue generando literatura. Habrá presentaciones de libros y también actividades para niños. Por otro lado, también tenemos actividades como cada fin de semana en el Complejo Cultural Los Pinos, y quiero hablarles específicamente de lo que sucede en Sencali, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. Los fines de semana, a partir de que abrió este espacio, tenemos una venta de productos orgánicos, de productos agrícolas, y se llama El Solar. Es donde productores de la Ciudad de México y de otros alrededores, de otros estados cercanos, venden productos frescos. Y este fin de semana la oferta de la cocina mexicana está dedicada al nopal. La oferta es mucho más amplia: doraditas, tlayudas, tlaxcales, y la gran variedad de productos y de la cocina tradicional mexicana estará en El Solar. Los invitamos de 11 de la mañana a 6 de la tarde, sábado y domingo, Complejo Cultural Los Pinos. Tenemos una pausa y regresamos a mirar músicas. ¿Qué te parece, Rafa? Me encanta la idea, además, con la propuesta que tiene para todo este mes con Arturo Brennan, celebrando los 40 años del Cuarteto Latinoamericano. Vamos y venimos. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio. Si recuerdan, marzo fue el mes de mirar músicas con mujeres. Abril va a ser el mes del Cuarteto Latinoamericano, que precisamente en el marzo reciente cumplió 40 años de actividad ininterrumpida, el ensamble camerístico más importante en la historia de este país. Y para celebrarlo van a venir desfilando uno por uno cada viernes, y se van a presentar a rendir testimonio aquí en este templo de la sabiduría musical. El primero es Javier Montiel, el violista del Cuarteto Latinoamericano. Esto es lo que me platicó. Hola, Javier Montiel, bienvenido, gracias por acompañarnos en Mirando Músicas. Gracias a ti, Juan Arturo, un gustazo. 40 años. Imágenes, así es. 40 años. No voy a abundar en el asunto porque, en fin, podríamos quedarnos aquí muchas horas, pero en la rifa de los temas que voy a repartir entre tú y tus colegas, te tocó a ti uno en particular, que es el de las colaboraciones. Colaboraciones del Cuarteto Latinoamericano con otros músicos e incluso ensambles. De entrada, Javier, ¿tienes una idea aproximadamente con cuántos músicos, que no sean orquestas, ha colaborado el CL en estos 40 años?
para no mentirte, deben de ser, no sé, unos 40 probablemente. Okay, muchos colaboradores. Una pregunta que me surgió cuando estaba preparando nuestro coloquio de hoy es la siguiente. Todas estas colaboraciones surgieron de vuestra iniciativa para buscar a los colaboradores o de los colaboradores para buscarlos a ustedes, o ha sido mixto, combinado, o alguna institución promotora los llamó y los juntó. ¿Cómo ha funcionado esto? Yo creo que podríamos hablar de un 70% de músicos o cantantes o intérpretes que nos buscaron, o sus managers, etcétera. Realmente no recuerdo si mucho de que nosotros tuviéramos que buscar al colaborador. O, por ejemplo, en festivales como el Cervantino, pues había un pianista invitado y ese pianista al festival le hubiera gustado que tocáramos juntos. Ese es otro de los casos. Pero yo diría que en un 70% nos han dicho, bueno, viene el señor Buchbinder, quiere tocar con ustedes, etcétera. O Jorge Osorio, por decir. No sé, son tantos que de veras la lista es larga. Ahora, en el caso de ustedes, que no son 4 músicos individuales, sino que forman un ensamble, cuéntame un poco, de manera breve, ¿qué tan complicado es cambiar la dinámica de trabajar preparando una obra entre ustedes 4 hacia el interior y de pronto tener que abrirse y recibir ideas, retroalimentación, todo esto? Es un proceso muy complicado, se les hace fácil por su larga experiencia, ha habido resultados mixtos. ¿Cómo ha sido? Mira, yo creo, sin temor a equivocarme, que depende muchísimo de la práctica que ya tenga en tocar música de cámara el invitado. Aunque no hayamos tocado nunca con ellos, por ejemplo, un ejemplo así, pero cercano, es nuestra presencia en Chile. Tocamos en el Festival Internacional de Música de la Patagonia con 2 pianistas sensacionales con quienes nunca habíamos tocado. Y fíjate que te puedo decir una constante. Cuando ensayas por primera vez con un músico con el que no has tocado y se habla poco, eso es buen síntoma, porque quiere decir que hay un buen conecte de las ideas musicales. Eso no quiere decir que ya con los ensayos cada quien va a dar sus propuestas de, bueno, aquí vamos a esperar un poquito más, aquí no tanto y así. Pero eso ha sido una constante. Me acuerdo una vez, tuvimos la oportunidad de tocar con ese gran pianista Katsaris, y el primer ensayo en el Conservatorio Nacional de Música con él, yo decía, ¿qué es esto? O sea, decimos de broma, ya sonaba como el segundo ensayo. O sea, realmente el conecte musical fue tan bonito, tan intenso, que realmente, como te decía hace rato, no requiere de tanto hablar. Muchas veces las palabras salen sobrando porque la música te lo va dictando, ¿no? Ahora, Javier, una cosa. Sí. Ustedes, de toda esta gama total de colaboradores, con algunos han grabado, con algunos solamente han tocado y con algunos han tocado y grabado. Es decir, han hecho las dos cosas, ¿sí? Es correcto, sí. En ese sentido, cambia mucho la dinámica cuando se juntan con un colaborador solamente para hacer concierto o solamente para hacer grabación, o se modifica si graban y tocan o tocan y después graban. Fíjate que lo curioso es que ha sido variado. De repente hemos tocado y grabado o grabado y tocado. Es variado, es variado, es variable. Y es evidente que los resultados han sido buenos, porque aquellos de sus colaboradores con los que se han grabado han producido en general discos harto interesantes. Y en esos discos hay música, y hay música del cuarteto, y es el momento de hacer un breve intervalo musical. Antes de continuar con mi plática con Javier Montiel, les invito a que escuchemos la parte final, que es una muy divertida fuga, de la obra titulada Variaciones sobre el Capricho número 24 de Niccolò Paganini. La interpreta el Cuarteto Latinoamericano. El autor es este personaje que está aquí, el propio Javier Montiel. Escuchen ustedes.
Bien, ahí está, además de violista, a Javier, por si no lo saben, se le conoce como un muy buen arreglista, transcriptor y compositor. Ahí están sus variaciones sobre Paganini, unas de las 587 que hay en la historia de la música. Estas son particularmente divertidas. Javier, mencióname un par de nombres, además de los que ya mencionaste, con los que se hayan sentido absolutamente gozosos al colaborar, ustedes como cuarteto, como grupo. ¿Cómo no? Me brincan del género popular, por supuesto, que Eugenia León. Eso es importante. Eugenia León, con el que hicimos un disco maravilloso, La Suave Patria, y luego lo presentamos en la sala Netzahualcóyotl a lleno completo. Otro, César Holguín, con quien hemos grabado y colaborado en muchísimas ocasiones, que incluso estuvo en nuestro concierto del 35 aniversario, justamente hace 5 años. Y aquí voy a interpolar un pequeño comentario porque mi relación personal con ustedes lo permite. Además de todo, se divierte muchísimo con César Holguín, ¿verdad? Es correcto, es todo un personaje. Una pregunta que desde hace tiempo quería incluir en nuestro contacto, en nuestro coloquio de hoy, Javier, es esta. Bueno, ya lo mencionaste pasado, ustedes han colaborado con intérpretes de música de concierto y también con intérpretes populares, y todo ha funcionado perfectamente bien. No hay diferencias entre un mundo y otro, en mi opinión. Pero, ¿qué pasa cuando en vez de colaborar con un artista invitado, se han mezclado ustedes sobre todo con otro cuarteto? Pienso, por ejemplo, en La Catrina, no sé cuántos más hay. ¿Qué tanto se complica la personalidad cuádruple de un cuarteto combinada con la personalidad cuádruple de otro? Bueno, obviamente al aumentar el número de intérpretes, aumentan las posibilidades de desencuentros o de un poquito de más de complicación de tocar ya no 4 personas, sino 8. Pero se resuelve del mismo modo que como si fuera una persona o 2 o 3 más. O sea, ensayándolo, dando cada quien sus ideas, etcétera. De hecho, el famosísimo octeto de Mendelssohn lo acabamos de tocar en la gira que te platicaba de Chile. ¿Y cómo les fue en el contacto con ese cuarteto? Excelente. De hecho, nosotros seleccionamos un cuarteto de alumnos que fueron al curso, pero de muy buen nivel. Un cuarteto basado en Chile. Y realmente fue una excelente experiencia. Estuvieron totalmente al nivel. Curiosamente, 3 de los elementos de ese cuarteto fueron alumnos nuestros en la Academia de Cuartetos en Venezuela. Son 3 venezolanos y un chileno. Así es que ya nos conocíamos de mucho tiempo. Javier, dicen por ahí que se vale soñar. ¿Se te ocurre en este momento? Te voy a meter en algún problema. ¿Tienes algún sueño guajiro a lo largo de todos esos 40 años con todas estas colaboraciones? ¿Tienes algún sueño guajiro de algún músico o algún ensamble con el que te morirías de ganas por colaborar y no lo han hecho todavía? Buena pregunta, y te contesto sinceramente, en este momento no se me ocurre alguien que, uy, con él sí me gustaría. Pero algo, digamos, te contesto con una desviación de la pregunta. Sí, claro. Colaboramos muchas veces con Manuel Barrueco, el gran guitarrista. Y, claro, con la pandemia y eso las cosas se complicaron, pero ya lancé un buscapiés a ver si volvemos a colaborar con él. No sería una nueva colaboración, pero realmente fue fantástico trabajar con él y grabar. Lo que me estás diciendo responde de manera, como dices, indirecta a mi pregunta. ¿Se han sentido particularmente cercanos en el trabajo con Manuel Barrueco? Así es. ¿Cuántos discos han grabado con él? Si mal no recuerdo, fueron 3. Pero en esas cuestiones mi memoria a veces es un poquito flaca. No se preocupen, en subsecuentes visitas de los otros miembros del Cuarteto Latinoamericano voy a explorar, entre otros, el tema de la discografía. Mientras tanto, Javier Montiel, violista del Cuarteto Latinoamericano, mil gracias por estar esta noche con nosotros y ya lo sabes, vendrán tus colegas aquí uno por uno para seguir dando testimonio. Te mando un abrazo y enhorabuena por los 40 años. Gracias por estar aquí. Juan Arturo, gracias a ti. Además, quiero mencionar, para despedirme yo, que de esos 40 años Juan Arturo Brennan ha estado allí. Bastante cercano. Gracias, Javier. Un abrazo. Adiós. Felicidades. Bien, este fue mi coloquio con Javier Montiel, violista del Cuarteto Latinoamericano. No lo olviden, durante el resto del mes se van a presentar aquí los 3
miembros restantes, los otros 3 integrantes del cuarteto latinoamericano. En la usanza tradicional, Mirando Músicas se despide con músicas. Ya les comenté, músicas todas en este ciclo elegidas por los propios integrantes del cuarteto. Esto es un huapango de Paquito de Rivera. Hasta pronto.